Creepypasta: el hombre de la esquina. Era un lunes por la mañana, hacía algo de frío y yo iba absorta en mis pensamientos, mientras el chofer del autobús daba su recorrido como una rutina. Pensaba lo triste que debe ser manejar un autobús, sobre todo por cómo están las cosas de locas en esta ciudad, entre los asaltos, los accidentes viales, los atropellos que van al aumento como si las personas les encantara ser arrolladas por vehículos pesados, y las personas sin educación que ni un buenos días le dedican al pobre conductor que se le ve cansado y estresado de siempre el mismo recorrido. Entre la miserable vida del chofer y la mía, no había mucha diferencia. Trabajo en una tienda departamental al sur de mi ciudad, donde el crimen es peor que en el resto de la ciudad. Hace poco una compañera fue secuestrada a una cuadra de la tienda. Escuché el rechinar de las llantas de un vehículo, los gritos de los hombres que bajaron y corrían, escuché algunas detonaciones y solo reaccioné 2 segundos después, tirándome al piso pensando que era contra la tienda. Roje porque no nos hicieran lo mismo que a las chicas de la estética de enfrente, porque a como vi los cadáveres y lo que salió en el diario al día siguiente, fue terrorífico pensar que nos hicieran eso unos días después. Recordaba cómo el escalofrío se incrementaba mientras leía. Violadas, mutiladas y asesinadas por una banda local de delincuentes, 3 chicas de la estética estrella, que se encuentra al sur de la ciudad. Después de las detonaciones escuché los gritos de una mujer y otra vez el rechinar de las llantas y un vehículo huir a gran velocidad. Hasta puedo jurar que aún después de ese suceso podía escuchar todo de nuevo, como si fuera un eco grotesco de un acontecimiento horroroso. Si cierro los ojos puedo ver las imágenes como si fueran de una película, mi compañera caminando sonriente tomada de la mano de su novio y después el vehículo, los hombres disparándole a su novio, y finalmente puedo ver cómo la meten a la camioneta. Jamás la volveríamos a ver. Es bien sabido que cuando una chica desaparece no aparece, es como si se la tragara la tierra. Cuando más absorbida estaba en mis pensamientos saltó un anuncio en la radio: los suicidios iban en aumento, las personas se paraban en las carreteras y se lanzaban contra los vehículos que pasaban y no tenían tiempo de frenar, resultaba en una muerte instantánea. Ayer 50 personas se suicidaron en las vías del tren a lo largo del día, y se sabe que fueron suicidios porque sus familiares encontraban cartas despidiéndose, y en días anteriores se les notaba apagados, ausentes, y decían cosas sumamente raras. Al principio se le atribuyó a la mala economía que enfrentaba el país, pero cuando empezaron los adolescentes a ser las principales víctimas fue motivo de alerta. Pero ahora los niños los que se suicidan, ellos dicen que vieron a un hombre en una esquina que les perturbó de sobremanera, pero sus padres jamás creyeron. Un loco fanático de las historias y leyendas de terror dice que Slenderman está atrás de todo esto, pero testimonios y las cartas de las personas que se han suicidado apuntan a que debe ser algo más real que cuentos para asustar a los niños. Se suspendieron las clases de casi todos los niveles, menos en las universidades que poco a poco iban quedando vacías, por los suicidios y por el miedo de que sea un virus que te come el cerebro y hace que te suicides. Pero para los trabajadores era distinto, teníamos que cumplir con nuestras obligaciones, no podemos dejarnos caer en la histeria, todo sería un caos total. Lo que en verdad me perturbó fue que los niños antes de suicidarse dijeran que vieron a un hombre, y días después se suicidaron. Me puse a pensar en qué pasaría si yo fuera niña, y recordaba cosas que pasaron en mi infancia. Mi amiga imaginaria Susie, que a veces me decía que hiciera travesuras pero jamás puso en peligro mi vida. Mientras recordaba mi tierna infancia un pensamiento saltó a mí, era miedo puro. ¿Pero a qué? Empecé a temblar y si no fuera porque cubrí con mis manos mi boca, habría gritado con todas mis fuerzas. Es como si algo o alguien posara su mirada en mí, y sacara a flote todos los momentos en que pasé más miedo. Recordé el accidente que tuve con mi padre, él iba al volante y yo en la parte de atrás en mi silla especial, porque tenía 3 años de edad. Yo odiaba esa silla y mi papá me cantaba para que no llorara. Ese día había llovido un poco pero las calles eran peligrosas. Mi papá me vio por el retrovisor y yo le sonreí, y en ese instante sentí un golpe que movía el auto y hacía que diera vueltas demasiado rápido. Recuerdo que yo cerré los ojos y empecé a gritar y de repente todo quedó quieto, en silencio y después negro. Tengo vagas imágenes de que me sacaron del auto y vi a mi papá entre el metal retorcido del auto, pero él ya no tenía forma alguna. Sé que era mi papá porque su brazo fue lo único que no quedó funeral, y después vi como mi madre se dejó caer en los brazos del alcohol y las drogas. En ese momento yo no sabía que tenía ese recuerdo, lágrimas gruesas recorrían mis mejillas mientras yo estaba aterrada, como si alguien me pusiera recuerdos reprimidos por tanto dolor y miedo. El siguiente recuerdo era aún peor, porque lo soñaba cada día de mi vida. Ese día mi mamá invitó a sus amigos a la casa, yo tenía 9 años y la indicación de que no saliera de mi cuarto.
Al parecer ellos tenían una fiesta muy alocada, pero no me importó y yo jugaba con mis muñecas. Mi hermana mayor llegó a mi cuarto, llorando y con algunos golpes y yo no entendí qué pasaba. Ella me vio y me dijo: si sabes lo que te conviene vendrás conmigo, nadie te va a cuidar en esta casa, te pasarán cosas horribles. Yo solo me limité a ver cómo lloraba sin consuelo. Mientras se acercaba a la ventana, ella me extendía la mano y me suplicaba con la mirada para que la siguiera y yo le grité: ¡no! Estás loca. Vete. Ella me miró con odio y saltó por la ventana. Yo jamás pensé que haría eso porque vivíamos en un 10º piso. Yo me quedé sola en el piso en shock y no recuerdo mucho de lo que pasó, todo lo vi en cámara lenta. Al día siguiente se dieron cuenta de que mi hermana se suicidó tirándose por la ventana, estaba embarazada y en su diario decía por qué se había suicidado. No pensé que me podía pasar algo peor que ser violada para que mi mamá consiguiera sus malditas drogas. Acabo de descubrir que estoy embarazada y que un amigo de mi mamá quiere a mi hermanita pequeña. Esta noche la tomaré a ella y nos iremos lejos, saltaremos por la ventana. La policía me llevó a un hogar temporal y a mi mamá la mandaron a la cárcel junto a sus amigos que abusaron de mi hermana. Unos años después me enteré que la mataron en la cárcel por todo lo que hizo. A este punto yo no reconocía ese sentimiento y fue cuando lo vi. El hombre en una esquina, iba de negro con el cabello en la cara y por una extraña razón estaba parado en una sola pierna. Sus ropas y su cabello eran como de un vagabundo, pero no se movía ni con el viento. Sentía su mirada posada en mí. El autobús se paró en un semáforo en rojo a 5 cuadras de mi trabajo y yo veía cómo estaba ese hombre parado en la esquina viéndome sin verme. Yo me sentí perturbada por su presencia, aunque no lo tuviera a mi lado sentía su respiración y su calor. Yo quería que me dejara en paz, pero él no me dejaría jamás. Una voz en mi interior tenía la solución. No tarda en pasar el tren, sabes que es la única manera de que él se aleje de ti. Me pareció una gran idea, así que bajé del autobús, caminé 2 cuadras y me paré frente a las vías del tren. Escuché el tren acercándose y nadie cerca de mí para impedir mi objetivo, pero aún así me di tiempo de meditarlo. Lo sentía todo, el hombre a mi lado, el tren acercándose, el calor que sentía y sobre todo la necesidad de terminar con mis miedos, mi dolor, el terror que me producía aquel hombre. El tren estaba a unos metros de mí, y la voz en un tono gutural me gritó: hazlo de una vez. Y yo solo obedecí. Meses después el país quedó casi vacío, igual que otros países del mundo. Ninguno de los profetas imaginó que el apocalipsis sería así, sin guerras ni demonios, solo personas suicidándose.